Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Voy a dedicar los próximos minutos a abordar una cuestión que está siendo extraordinariamente candente en las últimas horas, concretamente desde el pasado viernes, y como algunos de vosotros habéis podido ya averiguar, se trata de el problema generado como consecuencia de la detención de los dos titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo, como consecuencia de un programa eh, público que en una conocida calle de Madrid tuvo lugar, como digo, el pasado viernes, dentro de la programación oficial correspondiente a los carnavales de este año 2016, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Bien, lo primero que quiero decir es que obviamente la primera impresión que me causó la noticia de la detención de estos dos titiriteros fue de mucha indignación, porque el primer impacto fue consecuencia de leer cuál había sido el motivo que había provocado esta drástica medida por parte de la policía a órdenes, bueno, como consecuencia de la denuncia presentada por varios de los asistentes y, bueno, y la correspondiente adopción de la drástica y desproporcionadísima, a mi juicio, medida de prisión incondicional sin fianza, con la que se ha sancionado de momento a los dos titiriteros que se encuentran actualmente todavía 72 horas después encarcelados. Bien, la primera impresión, por lo tanto, como acabo de decir, fue de indignación, pero lógicamente a medida que fueron transcurriendo las horas y fui recabando más información al respecto, pues obviamente esa indignación cambió. Y tengo que explicar esto claramente para que no haya malos entendidos ni pueda ser objeto de malas interpretaciones. Cambió porque las primeras informaciones vertidas a través de los medios de comunicación de siempre, los más conservadores y los más tradicionales, pues lo que hicieron fue, como casi siempre, tergiversar la realidad de las cosas y sacaron fuera de contexto lo que realmente parece ser, porque yo no estuve presente allí, por tanto, tengo que hablar según las informaciones de que dispongo, sucedió en dicho lugar. Parece ser que los titiriteros de la compañía, vuelvo a repetir, llamada Títeres desde Abajo, lo que hicieron fue presentar un programa de actuación que los programadores correspondientes del Ayuntamiento de Madrid consideraron como válidos y por tanto dieron su correspondiente visto bueno. Y según los titiriteros y según sus representantes legales, fueron advertidos dichos programadores y en consecuencia también por extensión la concejalía correspondiente de que este programa concreto, cuyo nombre específico es La Bruja y San Cristóbal, no era apto para niños. Sin embargo, lo curioso del caso es que buena parte del público al que fue dirigido dicho programa, en acto público al que me acabo de referir, pues eran niños. Lo cual aquí implica una primera contradicción que tiene que ser claramente aclarada, valga la redundancia, y sobre la que yo quiero incidir. Si realmente esta advertencia se hizo, habrá que verificar si efectivamente fue así. Obviamente no ha lugar ni a la detención ni al enorme ruido que se ha generado como consecuencia de esta actuación y posterior detención de los dos titiriteros, sino que todo debería de quedar circunscrito a la exigencia de responsabilidades políticas, no solo a los programadores, que en este caso no son ni más ni menos que dos trabajadores más al servicio de una concejalía y por consiguiente por extensión del Ayuntamiento de Madrid, sino a las altas cúspides, empezando por la concejala y siguiendo incluso por la propia alcaldesa del consistorio madrileño. Obviamente la responsabilidad política es evidente, otra cosa son las responsabilidades jurídicas que a mi juicio no debería de haber lugar a ellas, por los argumentos que a continuación voy a tratar de exponer, pero lo triste y lamentable es que las cosas han discurrido por derroteros bien distintos, que en este momento todavía los titiriteros continúan en prisión y que las responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Madrid no
no se han traducido en nada importante como no fuera el cortar la cabeza en un sentido figurado a los dos programadores contratados por el Ayuntamiento de Madrid, que dicho sea de paso, a última hora de ayer noche, no sé en este momento que son la 1 de la tarde del día, concretamente martes 9 de febrero, lo cierto es que a día de hoy todavía no conocemos el nombre de uno de los dos programadores, sí del otro. Es algo sorprendente. Y en la rueda de prensa convocada ayer por Manuela Carmena, alcaldesa todavía del Ayuntamiento de Madrid, se le preguntó cuáles eran los nombres de los dos programadores. Pues bien, la señora alcaldesa, en una nueva demostración de ineptitud, pues confirmó ante los medios de comunicación que desconocía el nombre de uno de los dos programadores, pero sí del otro. La pregunta es, ¿quién es el programador cuyo nombre todavía no se ha facilitado y por qué? Bueno, supongo que en las próximas horas el nombre de esta persona pues tendrá que salir a la luz pública. Mientras tanto, los dos titiriteros continúan en prisión como consecuencia de habérseles imputado por el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional. Dicho sea de paso, y recuerdo, la Audiencia Nacional es un auténtico tribunal de excepción, heredero directo del Tribunal de Orden Público abolido por la Constitución de 1978, pero que en esencia y por su propia naturaleza no es ni más ni menos que su propia continuación, lo que obviamente vulnera, a mi juicio, claramente el principio del juez natural predeterminado por la ley, consagrado en la Constitución en el artículo 24 y por tanto como derecho fundamental. Por consiguiente, la realidad es esa. No tenemos responsabilidades políticas a alto nivel en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y tenemos a dos titiriteros que son dos artistas, por mucho que algunos medios de desinformación se dediquen de una manera continua a tratar de descalificar a los actores y a las actrices que se dedican al buen arte de, bueno, pues de hacer cine y hacer teatro, llamarles titiriteros como si con ello quisieran descalificarlos, cuando ser un titiritero es un arte, es una función preciosa, digna de alabar, y que yo reconozco muy especialmente porque a mí me parece que las personas que son capaces de hacernos reír y que son capaces de distraernos de las inmundicias propias del mundo en el que vivimos, pues son auténticos artistas y hay que tenerles en un lugar de privilegio. Bien, a estos dos titiriteros se les imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo, antes conocido como apología del terrorismo, que está tipificado en el artículo 578 del Código Penal y que llevaría acarreada una pena de prisión de 1 a 3 años como máximo, aparte de una multa. Y aparte de este delito de enaltecimiento del terrorismo, también se les imputa un delito de vulneración de los derechos fundamentales en el ejercicio de su función, en este caso de su actuación a través del guiñol. Bien. Cabría aquí decir varias cosas. A mi modo de entender, no hay lugar o no debería haber lugar al enaltecimiento a este delito, a la imputación de este delito de enaltecimiento del terrorismo, sencillamente porque lo que se está haciendo es una actuación a través del guiñol y se está haciendo una sátira o parodia de una situación real que, dicho sea de paso, para los que no lo conozcan, se fundamenta en la obra de alguien tan terriblemente peligroso, un delincuente reconocido históricamente como ha sido el gran poeta Federico García Lorca. Esta obra de La Bruja y San Cristóbal, de los titiriteros títeres desde abajo, se fundamenta ni más ni menos que en el retablillo de Don Cristóbal, que, insisto, es una obra con origen en la Edad Media en la que se fundamentó el gran poeta Federico García Lorca. Por lo tanto, es obvio que ni fue el momento, ni era el lugar, ni el público más adecuado tampoco al que se dirigió esta obra. Por consiguiente, las responsabilidades no deberían de ser jurídicas, sino políticas. Se ha hecho una parodia o sátira. Volvemos a tratar aquí una vez más de la línea fronteriza entre la libertad de expresión y la censura, que obviamente, por mucho que algunos se empeñen en decir que no existe, sigue existiendo y de qué manera en este país en lo que concierne a determinadas esferas de expresión públicas. Por tanto, creo, y soy el primero en estar absolutamente en desacuerdo que dicha programación tuviera lugar en los términos en los que se hizo
que el público al que se dirigiera fuera al público al que se dirigió, que en ningún momento debió de haber sido así, y en consecuencia pido las correspondientes responsabilidades políticas no jurídicas para los titiriteros. En consecuencia, considero que esta imputación no tiene otra razón de ser sino desviar la atención una vez más de otros problemas extraordinariamente graves, como son, por ejemplo, el caso Gürtel o el tema de la imputación de la infanta Elena, eh, actualmente en Palma de Mallorca por el juzgado correspondiente, y otros muchos temas, como puede ser la corroída casa del Partido Popular en Valencia, donde está corrompido hasta el apuntador. Bien, se trata de desviar la atención. ¿Y cómo se desvía la atención? La atención se desvía aprovechando las circunstancias del momento, en este caso una obra de teatro que no debería haber ido más allá, entre otros motivos porque ya se escenificó en varias oportunidades en Granada sin que levantara el menor reparo por parte de nadie. Pero claro, ahora había que desviar la atención y había que hacer creer a la gente, a la opinión pública, enzarzarla contra dos artistas muy sencillos que han hecho una parodia que podrá gustar o más o menos, que podrá ser más o menos criticable, pero que en ningún caso constituye o debería de constituir ninguna clase de acción delictiva. Sin embargo, hay que desviar. Hay que desviar la atención. Estamos presenciando además la farsa de unas negociaciones electorales que están produciendo, o al menos a mí me producen, auténtica lástima y auténtica vergüenza a diario a medida que voy conociendo cómo van discurriendo los acontecimientos, y hay que desviar, y si encima los titiriteros pues resultan ser anarquistas, uno de ellos vinculado a la CNT y el otro simpatizante de esta organización político-sindical, y volvemos otra vez a cargar sobre los anarquistas, que junto con los yihadistas son ahora los que están en el ojo del huracán del sistema, no ya solo político español, sino también internacional, como los grandes malos de nuestro tiempo, pues entonces obviamente entenderemos un poquito más de por qué se ha levantado el revuelo que se ha levantado y las consecuencias que está teniendo. Yo desde aquí quiero alzar mi voz para decir claramente que la prisión incondicional sin fianza es una medida muy drástica, es una de las medidas más radicales que puede adoptar un juez, y que lógicamente está concebida para aquellos casos de extraordinaria gravedad y en los que evidentemente exista riesgo de fuga por parte de aquel a que se le sanciona con dicha medida. Por tanto, es una adopción esta, la de la prisión incondicional sin fianza, absolutamente desproporcionada, totalmente desmedida, carente de fundamentación, y yo espero y deseo que una vez que pase el ruido de toda esta historia, pues a los titiriteros se les ponga inmediatamente en libertad, sin ninguna condición y sin ninguna fianza. Creo que es así porque está en juego el valor de la justicia una vez más. No digo de la Administración de Justicia, que es una organización estructurada, dependiente del Estado y por tanto incardinada de ella, total y absolutamente carente de la menor, no ya voy a decir legitimidad, pero sí de la menor fundamentación legal y de la menor credibilidad, pero sí del valor de la justicia, que es un valor superior y universal que está por encima de todo ello. Por tanto, mi solidaridad con los titiriteros, mi solidaridad con los artistas en general. Esto no supone darles ninguna carta blanca para que hagan y digan lo que les parezca en todo caso y en todo lugar, porque obviamente no siempre estoy de acuerdo con lo que hacen y lo que dicen, pero lo que no se puede hacer es coartar la libertad de expresión cuando a través de esa libertad de expresión se está parodiando, se está satirizando y se está criticando un sistema que, por desgracia, no permite que en uso de esa libertad de expresión se puedan decir públicamente ciertas cosas y no es a través de todo esto. Sí que quisiera hacer, para terminar, una pequeña comparación. Estos dos personajes, estos dos titiriteros tan extremadamente peligrosos a los que se les ha metido en la cárcel con prisión incondicional sin fianza por el hecho del que estoy hablando en este vídeo y el que todos ya conocemos, parece ser que es mucho más grave, que el hecho de que el señor Jiménez Los Santos, lo digo así porque es público, porque además está grabado, porque hay vídeos, porque cualquiera de vosotros lo podéis ver si queréis, dijera el otro día, hace no demasiadas fechas, que si tuviera un arma, no dudaría en disparar contra, en este caso, los miembros más influyentes o más característicos o más peculiares de la organización política Podemos. Bien, esto que constituye un delito de amenazas de muerte con publicidad,
amenazas de muerte con publicidad, y que es un delito gravísimo, que habría que haberle imputado a este señor, que se cree que puede decir lo que le dé la gana porque tiene un micrófono y que no produce más que vergüenza y bochorno para cualquiera que tenga un mínimo de ética. Este señor no solo no ha sido imputado por Podemos, que podía haberlo denunciado, que no lo ha hecho, que yo sepa, sino que el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, el mismo que le ha faltado tiempo para actuar en contra de los titiriteros, no ha movido ni un solo dedo para imputar a este personaje por un delito, supuesto delito, de amenazas de muerte con publicidad. Este es el país que tenemos. Este es el país que nos merecemos. Esta es la credibilidad de un sistema que no convence ya a nadie porque ya carece de la menor justificación legal ni jurídica por ningún sitio donde lo mires. Esto es lo que tenemos. Este es el ministerio fiscal en el que algunos todavía creen mucho, pero es un ministerio fiscal que, que es, no lo olvidemos, la mano derecha del Estado, la que actúa dentro del sistema piramidal y jerarquizado del Estado. El Ministerio Fiscal es el que actúa en casos de delitos. Y mientras lo ha hecho con los titiriteros, sin embargo, no ha hecho nada con Federico Jiménez Los Santos y tantos otros casos. Ya está bien de tomar el pelo a la gente, ya está bien de engañar a quien todavía se deje, ya está bien estos medios de desinformación generalizados que lo único que hacen es engañar, confundir y enzarzar a la gente. Ya está bien, ya está bien. Por tanto, vuelvo a decir, pido la libertad inmediata y sin condiciones para los titiriteros y pido que de una vez por todas en este país se respete la libertad de expresión, algo que lamentablemente creo, si no me equivoco, y creo que lamentablemente en este caso no me voy a equivocar, ni tenemos ni vamos a tener, y si no, al tiempo. Gracias y hasta el próximo videoprograma.